por favor, versículo 1 al versículo 11. Voy a dar lectura del 1 al 11 porque es la perícopa que vamos a cubrir en este día. En este servicio vamos a ver del 1 al 4 y en el siguiente mensaje, en el siguiente culto del 5 al 11. Pero la idea completa del apóstol Pablo, hermanos, está en estos versículos. Así que vamos a leerlo todo completo. Dice el apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, te alabamos en esta mañana porque eres tan bueno con nosotros. Y te alabamos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar para escuchar tu palabra. Señor, rogamos que el Espíritu Santo haga la obra que ningún hombre puede hacer, que haga en nuestros corazones la transformación que ningún ser humano puede. Señor, que podamos ser llevados, confrontados con tu palabra, que podamos salir transformados de mente, de pensar, y Señor, que tú guardes, que tú bendigas, que tú cuides esta iglesia. Padre, que tú seas glorificado en ella. Y Señor, que esta iglesia te represente dignamente. Que esta iglesia, Padre Celestial, sea una luz en medio de estas tinieblas. Te pedimos, Señor, tu bendición. Y que a través de esta carta que Pablo escribió a los filipenses, hoy nosotros podamos entender verdades que nos ayuden a nosotros en este tiempo para vivir conforme tu palabra nos indica, para ser dignos representantes del llamado que nos has hecho. Que podamos ser y vivir y andar dignamente conforme al llamado del Evangelio. Te pedimos tu bendición, pedimos al Espíritu Santo, pedimos que elimines toda distracción, todo mal pensamiento en nuestro corazón. Y si alguien aquí, Señor, está afectado en su corazón, Señor, en su vida espiritual, por estas áreas que vamos a cubrir, Señor, te ruego que tú lo ayudes. En el nombre de Cristo te damos gracias por todo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos un poquito de contexto para entrar a este capítulo número 2 y darnos cuenta por qué Pablo está escribiendo esta porción exactamente. La carta de Filipenses, hermanos, es una carta muy distinta a las otras cartas que el apóstol Pablo escribió a lo largo de su ministerio. Por ejemplo, la carta a los Romanos y Hebreos es una carta, hermanos, son cartas teológicamente con un gran contenido, es decir, que los autores procuraron dar una exposición más amplia acerca de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y parte de estas cartas, hermanos, nos enseñan, nos instruyen teológicamente hablando, y parte de ellas nos instruyen en la vida práctica. Pero no obstante, gracias, hermanos, la carta de Gálatas, por ejemplo, es una carta que se dedica a corregir problemas doctrinales, problemas
problemas dentro de la iglesia, donde judaizantes estaban inmiscuyéndose en la iglesia de Gálatas, cambiando el contenido del evangelio, enseñando que la salvación era necesaria a través de la fe, pero también acerca de las obras de la ley. Y la carta de Gálatas es una corrección. La carta a los Corintios es una corrección de prácticas malas que se estaban haciendo dentro de la iglesia. Y así cada carta de Pablo tiene un distintivo, la gran mayoría de ellas con un contenido teológico altamente. Pero hay algunas cartas que son muy diferentes. Por ejemplo, la carta de Pablo a Filemón, una carta personal dirigida a una persona en particular, haciéndole una solicitud importante: recibe a tu hermano Onésimo que se ha apartado de ti. Es una carta más personal, más directa. Pero la carta de los Filipenses, hermanos, es una carta personal a una iglesia completa. No va dirigida a una persona específica, como en el caso de Filemón, pero sí a una iglesia que ha sido muy cercana y muy amada para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había fundado esta iglesia en uno de sus viajes misioneros. Habían entrado en la casa de Lidia, una mujer que vendía púrpura, y ella les abrió las puertas de su casa. Y probablemente, hermanos, según la historia, Pablo y Silas comenzaron esta iglesia en ese lugar. Pero la carta de Filipenses, hermanos, tiene una connotación importante. Pablo está en la cárcel. Pablo está encarcelado probablemente en Roma por 2 años aproximadamente. El apóstol Pablo ha estado ahí siendo custodiado en una casa, en un lugar alquilado, donde Pablo estaba preso, donde estaba custodiado por una guardia pretoriana, pero donde Pablo tenía la libertad, digamos en cierta manera, de predicar el evangelio, de tener contacto y de poder ser de bendición a otros. La misma carta nos dice que las prisiones de Pablo han servido para que el evangelio siga progresando, y que otros, al ver el ejemplo de Pablo, han cobrado ánimo para también predicar la palabra sin temor. La carta de Pablo lleva la palabra gozo repetitivamente. Pablo está contento, está gozoso en el Señor. No son la cárcel la que le ha quitado su gozo, no es la ausencia de su libertad, no es que el apóstol Pablo ha pasado por grandes tribulaciones. Nada de lo que Pablo ha vivido le ha quitado el gozo a Pablo. Es un gozo centralizado, es un gozo depositado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la lectura de la carta de Filipenses sí encontramos que hay un problema que Pablo quiere corregir. Y es que la iglesia de Filipenses está al borde de una división. Hay enemistad dentro de la iglesia de Filipenses. Quiero que vayamos por favor rápidamente ahí al capítulo número 4 de la carta de Filipenses, hermanos amados. Y usted nos vamos a dar cuenta que en la carta de la iglesia de Filipos estaba sucediendo algo que Pablo le estaba preocupando en cierta manera. Mire lo que dice Filipenses capítulo número 4, versículo 1 en adelante. Dice: así que, hermanos míos amados y deseados, vea cómo se dirige a ellos, hermanos: gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No se nos dice más acerca de qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia, pero Pablo se dirige a 2 personas puntuales al momento de que esta carta sería entregada y leída públicamente. Y Pablo se dirige a 2 mujeres importantes en su vida. Y Pablo le dice: le ruego a Evodia, le ruego a Síntique que sean de un mismo sentir. La palabra que sea un mismo sentir, Pablo les está llamando a la unidad. Y Pablo les dice: yo les ruego a ustedes 2 que vuelvan a tener unidad, que vuelvan a estar juntas. Ustedes que han combatido conmigo por la fe del evangelio, ustedes que han sido importantes en mi ministerio, yo les ruego a ustedes que vuelvan a estar unidas. Y luego se dirige a un compañero y le dice: compañero fiel, a ti te pido, y también a Clemente y a los colaboradores, que las ayuden.
No era una división potencial como en Corinto, donde ya estaba marcada la división, puesto que algunos eran de Pablo, de Apolos, de Cefas y otros de Cristo, pero estaba comenzando algo que no le estaba causando tranquilidad al apóstol Pablo. Y Pablo toma tiempo para exponerle a la iglesia, explicarle a la iglesia la importancia de esa unidad. Es por eso que en ese contexto, vamos hermanos, por favor ahí a nuestro capítulo número 1, versículo 27. Dice Pablo: yo les ruego a ustedes que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Note que Pablo está pidiéndoles que su conducta sea una conducta digna, es decir, que su conducta represente, refleje el evangelio de Jesucristo, que su manera de vivir sea congruente con el evangelio que han recibido. Dice Pablo: para que yo sea que yo los vaya a ver, o estando ausente, yo escuche de ustedes que están firmes en un, ¿qué, hermanos? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Note que aquí al inicio de la carta Pablo ya empieza a mostrar el deseo que él tiene para esta iglesia. Pablo les dice: yo quiero que ustedes sean de una misma mente. Yo quiero que ustedes estén armonizados. Yo quiero que ustedes estén unidos. Sea que yo esté con ustedes presencialmente, o sea que yo esté lejos o encarcelado, yo pueda saber que ustedes están representando a Cristo correctamente, armoniosamente hablando. Y Pablo, hermanos, les enseña a esta iglesia la importancia de la unidad, porque es la unidad de la iglesia la que representa dignamente el evangelio que nosotros hemos predicado. En Juan 17 nosotros vamos a encontrar una oración particular de nuestro Señor Jesucristo. Yo no te pido solamente por estos, hablando de los discípulos, sino por todos los que han de creer en mí, que sean perfectos en unidad. Así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Esa es la oración de Jesucristo. Y eso es a lo que mismo que el apóstol Pablo apela aquí, que sean dignos del evangelio, de tal manera que cuando yo los escuche de ustedes, sepa: oh, los filipenses están unidos. No sabemos la razón por la cual Síntique y Evodia estaban distanciadas. No nos da más detalles acerca de las razones que llevaron a este distanciamiento, pero sí sabemos que Pablo va a exhortar esta área. Y eso nos lleva al capítulo 2, que es la perícopa que vamos a estudiar en esta mañana. Versículo 1 al 4 es el mensaje de hoy. El tema que vamos a estudiar hoy, que está comprimido en esta parte, hermanos, es la humildad como fundamento de la unidad. Si queremos ser una iglesia unida, hay que echar un fundamento y un cimiento. Y el fundamento y el cimiento, hermanos, la parte más importante para la unidad de la iglesia, ya la tenemos en Cristo Jesús, y son la que Pablo va a mencionar ahorita. Pero si hay una virtud, hermanos, que todo creyente debe de luchar, no solo para mantener la unidad de la iglesia, que ese es el contexto de la carta, sino también para que podamos incluso mantener la armonía y la unidad de nuestros hogares, sin duda alguna, hermanos, se llama humildad. Y la humildad es un concepto mal interpretado en nuestro tiempo moderno. Vamos a entrar, hermanos, de lleno, en primer lugar, a un llamado a la unidad. Note que Pablo hace un llamado a la unidad, versículo número 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo sabe que algo está sucediendo en la iglesia de Filipos. Pablo sabe que hay un distanciamiento entre Evodia y Síntique. Pablo sabe que esta iglesia que él tanto ama, que él fundó, que él plantó, se encuentran distanciados algunos de este grupo. Y Pablo también, como pastor experimentado, sabe que si no trata este asunto a tiempo, esto va a crecer y hacerle más daño a la iglesia.
Amados hermanos, la división en una iglesia es algo que no está exento ninguna. Todas las iglesias están potencialmente expuestas a una división. Y escúchenme, hermanos, y esto no es culpa de Dios. La división no es culpa de Dios. La división es culpa de sus propios hijos. La división, hermanos, proviene de la inmadurez espiritual de aquellos, incluso por quienes Cristo oró en ese Getsemaní. Lamentablemente, la petición de nuestro Señor Jesucristo de ser perfectos en unidad aún no ha sido contestada. Pero no es por Dios, es por nosotros mismos. Y Pablo nos dice en primer lugar, hermanos, versículo 1, dice: si hay consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí nosotros, hermanos, encontramos lo que se conoce como conjunción condicional, sí. Y podemos pensar que a lo mejor Pablo estuviera hablando de manera hipotética, si es que hay consolación, si es que hay consuelo. Pero los mejores lingüistas, hermanos, definen que la traducción correcta es no una hipótesis o como si Pablo estuviera poniendo en duda lo que ellos tenían, sino es más bien una afirmación. Entonces dicen los lingüistas que la mejor traducción sería: ya que existe o ya que hay consolación en Cristo, ya que existe comunión del Espíritu, ya que existe afecto entrañable, ya que existe misericordia, entonces dice Pablo, completen entonces mi gozo. Y las versiones, hermanos, alternas a la Reina Valera afirman esta misma traducción. No es que Pablo esté dudando de estas virtudes, es que Pablo les está diciendo, es que ustedes ya las tienen al estar en Cristo Jesús. Y Pablo nos muestra, hermanos, que para poder nosotros mantener la unidad, ya nosotros tenemos lo que se necesita para ello. Y Pablo nos muestra algunas virtudes. La primera virtud dice: ya que existe o ya que hay en ustedes consolación en Cristo. La palabra consolación es la palabra paraklesis, que es la misma palabra que se utiliza para hablar del Espíritu Santo como el consolador, el paracletos. Y la palabra paraklesis, hermanos, nos hace ver la idea de alguien que viene a ayudar al lado de otro. Eso es lo que significa la palabra consolación o paraklesis. Alguien que viene a ayudar al lado de otro. Hermanos, el creyente, todos nosotros como hijos de Dios, hemos obtenido consolación en Cristo Jesús. Todos nosotros hemos recibido la ayuda de Cristo Jesús. Y Él nos dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a ustedes y yo les dejaré al consolador, al paracletos, aquel que estará ayudándolos a su lado siempre. Por eso Cristo dijo: es necesario que yo me vaya. Les conviene que yo ascienda y que yo ya no esté aquí, porque si yo no me fuera, entonces el Espíritu Santo no vendría a ustedes. Hermanos, por la gracia de Dios tenemos consuelo en Cristo. Tenemos ayuda en Cristo a través del Espíritu Santo. Romanos 8:26, hermanos, mire lo que dice la Escritura. Romanos 8:26. Note que Pablo nos está mostrando las virtudes que ya tenemos, ya que existe consuelo en Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo número 8, versículo 26. Dice Pablo: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace por nosotros, hermanos? Intercede con gemidos indecibles. Dice la Escritura: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es que no eres tú el que va a hacer las cosas, es Él a través de nosotros. El día de ayer, hermanos, estábamos en un desayuno de pastores y qué tremendo mensaje escuchamos ayer
hablando el pastor que estaba con nosotros, exponiéndonos de la vida cuando los discípulos estaban en la barca, en la tempestad, y Jesús estaba ahí con ellos a un lado durmiendo. Y decía este pastor, muchas veces nosotros queremos hacer lo más pesado, hacer lo más difícil, y nos terminamos agotando. Dice, los discípulos empezaban a tratar de sacar el agua con sus botes. Ellos sabían cómo hacerlo, ellos sabían cómo lidiar con las tempestades, pero ellos cuando se dieron cuenta que ya no podían hacer nada, que ya no tenían la oportunidad, entonces se acercaron a Jesús para buscar la ayuda. Y el pastor nos decía a nosotros, ustedes no pueden hacer las cosas solos, necesitan su ayuda. Y hermanos amados, hay cosas que tú y yo no podemos hacer, y hemos recibido el consuelo en Cristo Jesús, hemos recibido su ayuda. Cosas que tú y yo no podemos producir, que Él ha producido en nosotros. Y esto concuerda con el contexto que Pablo nos dice. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo dice, ya que existe en ustedes el consuelo en Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo, ya que existe su consuelo de amor. No solamente, hermanos, Él nos ha ayudado en las dificultades, Él nos ha mostrado su amor. Él nos ha mostrado el amor que tiene para cada uno de nosotros, su amor incondicional. Aunque no merezcamos las cosas, aunque no somos dignos de lo que hemos recibido, sabemos que el Señor nos sigue amando. Dice Pablo, ya que existe en ustedes consolación en Cristo, ya que existe consuelo de amor, mira lo que sigue diciendo Pablo, ya que existe comunión con el Espíritu. La palabra koinonía, que nos habla, hermanos, no solamente de una relación de grupo, sino que nos habla de una intimidad, que nos habla de cercanía, que nos habla de afecto. Dice Pablo, en ustedes ya existe comunión con el Espíritu Santo. Hermanos amados, el Espíritu no es una fuerza activa, es una persona que nos habla, que nos guía, que nos dirige, que nos corrige, que nos enseña, que nos instruye, que nos capacita, que nos fortalece, que nos llena de gozo cuando estamos derrotados, que nos fortalece cuando nos sentimos desanimados, que aviva nuestro espíritu. Y ese bendito Espíritu con quien hoy gozamos comunión, lo recibimos el día que creímos en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice Pablo, en ustedes existe la comunión, el consuelo con Cristo. En ustedes existe el consuelo de su amor. En ustedes existe la comunión del Espíritu. Ustedes saben lo que es tener comunión con el Espíritu. Dice Pablo más adelante, ya que existe en ustedes afecto entrañable. Y esta palabra, hermanos, de afecto entrañable, nos habla, hermanos, acerca de esa vinculación que nosotros tenemos por Cristo, que nos lleva a tener misericordia de otros como Cristo la tuvo de los pecadores. Hermanos amados, el ser humano no puede producir en él una misericordia como la de Cristo. Una de las malos conceptos que se ha tenido de la depravación total es que se llega a pensar que el hombre, por estar depravado totalmente, no tiene la capacidad de hacer buenas acciones. No, hermanos, el ser humano, aunque está depravado en su naturaleza, puede hacer y hace buenas acciones, pero no perfectas. Personas dan limosna. Personas han ayudado a gente que está en pobreza. Hay activistas que están ayudando o han apoyado la condición de la hambruna en África. Es decir, aunque son pecadores, aunque están alejados de Dios, hacen muestras de bondad. Si quieres, con malas intenciones, pero al final de cuentas las hacen. Los médicos hacen muestras de bondad. Ahora en la pandemia estaba leyendo de varias enfermeras que dieron incluso hasta su vida por atender pacientes en Italia y en otros lugares. Los médicos, es decir, aunque son depravados, hacen obras de buena bondad, pero nunca podrán hacer una misericordia como la que Cristo hizo con nosotros.
Porque muchas de ellas son condicionadas por un salario, por ser populares, por obtener un premio Nobel. Nosotros, hermanos, porque es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice Pablo, bueno, ya que en ustedes existe consolación en Cristo, ya que existe consuelo de amor, ya que existe comunión con el Espíritu, ya que existe afecto entrañable, ya que existe en ustedes misericordia. Ahora mire lo que dice Pablo, ¿qué es lo que nos va a pedir? Versículo 2, vea la exhortación de Pablo. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nota cómo empezó, hermanos. Ya que en ustedes existen estas virtudes, ahora refléjenlas. Ahora muéstrenlas, y les dice por medio del imperativo, completen mi gozo. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pablo, hermanos, no era que Pablo tuviera una ausencia de gozo. Pablo mismo nos dice en su carta que él está gozoso por lo que el Señor le ha permitido vivir, porque ha progresado para el evangelio. Pero ¿qué es a lo que Pablo se refiere? La palabra completada, hermanos, es un término que Pablo nos está tratando de decir, que aunque Pablo estaba gozoso en Cristo, que aunque Pablo tenía gozo en el Señor, había algo que Pablo todavía le estaba afectando o le estaba lastimando en su corazón, y esto era la actitud y la manera en la que los filipenses estaban actuando. Lo que Pablo les dice es, queridos filipenses, terminen de llenarme de gozo. Denme un motivo más para yo gozarme. Denme una razón más para que este gozo que yo tenga ya pueda estar pleno, completo. Completen mi gozo. Y vea lo que les pide: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y la palabra sintiendo lo mismo, hermanos, se traduce como pensar lo mismo. Ahora, pensar lo mismo no se refiere a que todos debemos de estar de acuerdo con las mismas cosas. Mira, hermanos, el cuerpo es una diversidad. La iglesia, que es un conjunto de creyentes, tenemos una diversidad de pensamientos. Algunos son de una época, de una generación, otros somos de otra generación, y por ende hay diferencia de opiniones. Hay diferencia de pensamientos entre médicos, entre cirujanos, entre mecánicos, entre ingenieros, arquitectos. Siempre hay diferencias de opiniones, siempre hay metodología diferente. A lo que Pablo se refiere es, no quiere que todos tengamos la misma opinión. No nos está pidiendo que todos debemos de estar de acuerdo en todas las cosas. Lo que Pablo nos dice cuando expresa que debemos de sentir lo mismo es que aunque tengamos una manera de pensar distinta, aunque estemos en opiniones diferentes, podamos actuar armónicamente unos a otros, sometiéndonos unos a otros. Quizá usted no está de acuerdo con tu jefe o su gerente. Quizá no estamos de acuerdo con la presidente. Y quizá podemos decir, yo tengo mejores ideas. Pero la unidad tiene que ver con el hecho de que aprendemos a someternos para caminar hacia un mismo propósito. Queridos hermanos, iglesia, no tienen que estar de acuerdo conmigo siempre en todo. Algunos pueden tener mejores ideas que yo. La unidad no quiere decir que todos debemos de seguir al pastor, aunque ahora sí, como dice, aquí solamente los chicharrones del pastor truenan. No debe ser así, sino que la unidad debe de ser de que a lo mejor yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas, creo que podría ser mejor esto, pero por el bien de la gloria de Cristo, por el bien de la iglesia, por el bien de que la iglesia va hacia un rumbo, y hermanos, y debemos entender esto, el que guía la iglesia no es el pastor terrenal que Dios puso en ella. Quien guía la iglesia es el Espíritu Santo. A Él es al que vamos a seguir. A esa voz es a la que vamos a escuchar. A lo mejor yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que se piensan o se dicen, pero voy a armonizarme con ellos, de tal manera que podamos estar en la misma meta.
¿Sí entendimos eso, hermanos? Eso es a lo que Pablo se refiere con que tengamos la misma mente. Nos dice Pablo, unánimes, sintiendo una misma cosa. La palabra griega que dice sintiendo una misma cosa nos habla de armonía o estar unidos en un mismo espíritu. Y déjeme darle una pequeña ilustración para que lo podamos entender un poco mejor. Por ejemplo, una orquesta sinfónica está compuesta por docenas o hasta 100 músicos. Y cada uno de ellos tiene instrumentos diferentes, con metodología diferente, con sonidos diferentes, violines, trompetas, flautas, sellos, chelos, percusiones. Y todos ellos tienen talentos distintos, sonidos distintos, formas de tocar incluso distintas, incluso hasta formas de leer distintas la partitura. Algunos tienen habilidades diferentes a otros. Pero imagínate en una sinfónica, hermanos, de 100 personas, que cada uno tocara lo que quiera tocar, al ritmo que quiera tocar. Imagínate los violines por un lado, las trompetas por otro, las guitarras por otro, los chelos por otro. ¿Qué se escucharía en esa sinfónica? Pues un desastre. Sonidos sin rumbo, confusión, fastidio en nuestros oídos. Y no importa qué tan talentosos sean los de la sinfónica, no importa qué tan buenos toquen sus instrumentos, si no hay unidad, no hay armonía. Pero cuando todos siguen al mismo director, leen la misma partitura, tocan al mismo compás, el resultado es una belleza indescriptible. Instrumentos distintos, notas distintas, personas distintas, pero una sola melodía. Eso es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Todos tenemos dones diferentes, pensamientos diferentes, formas de hacer las cosas distintas, pero nosotros nos ponemos a la par y a la sumisión del mismo director. ¿Quién es el director? El Espíritu Santo que guía a su iglesia. Amén, hermanos. El director de esta sinfónica eclesiástica se llama Jesucristo, hermanos. Pero ¿cuál es el problema entonces? Si esto debe de ser así, es que cada uno de nosotros quiere tocar su propio instrumento, a su propio ritmo, a su propia nota, a su propia melodía, porque el que quiere tocarlo de esa manera cree que lo hace mejor que el mismo que dirige. Somos tan fáciles para dar órdenes, somos muy buenos para mandar, muy malos para someternos. Decía un autor, no recuerdo quién era, la verdad no lo recuerdo, pero decía un autor de un libro: dale autoridad a una persona y lo vas a conocer como es en verdad. Si tú ahorita, hermano querido, escúcheme por favor, si usted ahorita no sabe someterse a su autoridad, usted cuando sea líder no va a aprender a ser un buen líder, no va a saber ni cómo hacerlo. Antes de llegar a tener una posición de autoridad, que por cierto, las posiciones de autoridad no son un privilegio, son una gran responsabilidad. Hermanos, son más responsabilidades que privilegios, es la verdad. La única ventaja es que tú estás al frente y pues si todo sale bien te aplauden, y si todo sale mal tú eres el culpable. Pero hermanos, el problema es que muchos de los creyentes, cada quien quiere tocar su propia melodía. Y ay de aquel que no escuche tus opiniones, porque te enojas. Es que no me gusta esa música, es que no me gusta las predicaciones, es que no me gusta el que dirige. A nadie nos gusta el que dirige. Es que no nos gusta el que está, es que no me gusta, y nada nos gusta. Y esas son las personas que son más potenciales a formalizar una división. Pastor Núñez contaba la historia de una iglesia en Dallas. Dice que esta iglesia en Dallas, los miembros empezaron a pelear por el terreno, por la propiedad. Y fueron a un tribunal superior de justicia en Estados Unidos, y el juez
que aparentemente era cristiano y tenía conocimiento de la Biblia, les dice: vayan a su iglesia, pongan a un grupo de personas que se encarguen de impartir justicia y arréglenlo internamente, y luego ya vienen y nos notifican al Estado en manos de quién quedó esto para registrarlo. O sea, vayan y arréglenlo allá adentro. Formaron un comité de justicia, los hermanos votaron, se pusieron un grupo de personas imparciales, neutrales, decidieron y se inclinaron a favor de uno. Pero dice el pastor que había periodistas que buscaban indagar qué fue lo que pasó con esa iglesia. Les dio curiosidad por qué llegaron a tanto. Y según las investigaciones de los curiosos que hicieron, es que todo empezó porque a un anciano de la iglesia le tocó una rebanada de jamón más delgada que a los otros. No, te da risa, pero es una historia real, hermanos. O sea, me tocó más carne en los tacos que a otro. Mira, hermano, escúcheme. Nos da risa, pero hay personas así. Yo no sé cuál fue el pleito de Body y Cintiq, no lo sé. Yo no sé por qué Body y Cintiq entraron en un conflicto, no lo sé. Pero no descarto que muchos de estos conflictos hayan sido por pequeñeces absurdas. No vamos tan lejos. La iglesia de Corinto, yo soy de Pablo. Si yo sigo a alguien, sigo un apóstol, yo sigo a Pablo. Y luego otros griegos dijeron: no, es que tú no sabes de gustos. Yo sigo al más elocuente oralmente. Yo sigo a Apolos. Es que tú no has oído a Apolos como predica. Y luego llegaba el otro y no, ustedes están mal. Yo sigo al que estuvo al lado de Jesucristo. Hasta le negó y se arrepintió. Yo sigo a Cefas. Y no faltaba un espiritualillo por ahí que dijo: yo ninguno, yo a Cristo. Pero los cuatro tenían algo que Pablo los corrige y les dicen: ustedes son carnales. Ustedes todavía se comportan como niños. Porque debiendo ser ya maestros, dice el autor de Hebreos, ustedes todavía tienen necesidad de que les echemos los rudimentos. Nos da risa este tipo de ilustraciones, pero la realidad es que por muchas pequeñeces, iglesias tan buenas se han partido. Porque no toleramos que otros piensen diferente a nosotros. Pero no es que porque piensen diferente, porque muchas veces la doctrina no se altera, porque muchas veces no tiene nada que ver con la doctrina fundamental, muchas veces tiene que ver con mi propia opinión. Y Pablo nos dice, versículo 2, completen mi gozo, sintiendo lo mismo. Ahora mira lo que dice ahí, hermanos: teniendo el mismo amor. Si los corintios estaban en pleitos, celos, iras, contienda y disensión, eso es todo lo contrario a lo que el amor es. Es en ese contexto que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 13 y dice: tú puedes hablar todas las lenguas angelicales que quieras, pero si no hay amor, de nada te sirve. El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no se irrita, no se envanece, no se goza de lo indebido, se goza de la justicia, todo lo cree, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Eso es el amor, dice Pablo. Y lo que ustedes están haciendo, eso no es amor, eso es carnalidad. Por eso Pablo le dice a los filipenses: tengan el mismo amor. Tengan el mismo sentir entre ustedes, que antes de debatir o de pelear por pequeñeces, pongan de antemano lo que cada uno debe de tener por el otro. Hermanos, cuando hay divisiones en la iglesia, lo último que se ve es el amor. Y se olvida todo lo bueno, momentos que una persona pasó con la otra. Todo porque no piensas como yo pienso. Mire, por este contexto, ahora entendemos lo que Pablo escribió, capítulo 1, Filipenses, ahí rápido, nada más denle la vuelta. Versículo 9. Entendiendo este contexto, ahora entendemos la razón por la que Pablo dice: yo pido esto en oración, yo esto ruego a Dios en oración. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más, en ciencia y en conocimiento, para que aprueben lo mejor, para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para que sean llenos de frutos de justicia, que son por medio de Cristo para su gloria y para su alabanza.
Ahora entendemos esta petición del apóstol Pablo. Yo por eso ruego para que ustedes tengan amor y su amor abunde más y más. Porque el amor, hermanos, no es un sentimiento que genera en nosotros emociones y una serie de inclinaciones hacia el otro. El amor, hermanos, no son sentimientos, es una acción activa mediante la cual yo le puedo mostrar a mi hermano la forma de amor que Cristo me mostró a mí de manera incondicional. En otras palabras, es una acción o acto activo que me lleva a hacerle a mi hermano beneficios. El amor es más que sentir mariposas en el estómago. El amor es más que decirle a una persona te amo. El amor es más que abrazar a una persona o darle un beso en la mejilla. El amor son acciones de beneficio a mi hermano, que se las merezca o no se las merezca, yo se las sigo mostrando igual. Y no porque yo tenga la capacidad de amar, sino porque es la evidencia del amor que Cristo ha depositado en nosotros. Por eso Juan decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por eso Cristo dijo, amen a sus enemigos y así serán perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Amados hermanos, la unidad de la iglesia no es algo que dependa de Dios. No es algo que depende de Dios. Hace unos años, hermanos, en la iglesia donde yo crecí, todos los viernes hacían reuniones de oración, abrían la iglesia desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Y yo escuchaba al pastor y a las hijas del pastor en sus primeras oraciones, cuando yo les tocaba orar al principio, que ellos siempre hacían la misma petición. Además, hasta nada más de acordarme, hasta me recuerdo del tono de voz que hacían, lo traigo aquí bien grabado en la mente. Ellos decían, Señor, danos unidad, Señor, ayúdanos a hacer una iglesia unida. Hermanos, la iglesia era altamente conflictiva. Es en serio, hermanos. Era conflictiva, eran peleoneros, chismosos, entrometidos, sin agraviar. Todo les molestaba, por todo hacían un problema, porque si fulano manejaba el camión, ¿por qué lo maneja él? Si porque la camioneta la llevabas al mecánico del sur, ¿por qué la llevaste al del sur si el del norte es mejor? Haz de cuenta que me sentí en una guardería con los niños. Haz de cuenta como si entrara ahorita cunas y los niños están peleando por un juguete. Haz de cuenta. Nada más que con barba, bigote y faldas largas. Y la oración de ellos, ¡danos unidad! Hermanos, la unidad no es algo que depende de Dios, porque Él ya nos dio lo que se necesita para ellos. Nos dio su mismo espíritu. ¿De quién depende la unidad? De que cada uno de nosotros aprenda a morir a sí mismo. De que cada uno de nosotros aprenda a madurar en Cristo. De eso depende. Él ya nos dotó de las virtudes necesarias. ¿Cuántos de aquí son salvos? Levanten la mano. ¿Quiénes verdaderamente son salvos? Dudo de los que algunos que levantan la mano, pero bueno, está bien, te creo. Hermanos, si tú has sido salvo, si tú has recibido a Cristo, tú tienes al Espíritu Santo, ¿cierto? Tú has experimentado el amor de Dios en tu vida. Tú has experimentado su perdón. Tú has experimentado su gracia. Ese amor de Cristo te fue depositado a ti. ¿Cierto o no es cierto? Esto es lo que Pablo dijo en el versículo 1. Ya que existen estas cosas, entonces deben de sentir lo mismo los unos por los otros. Entonces debe de haber armonía. Y alguien preguntará, ¿y por qué no la hay? Vamos al versículo 3. Pablo nos va a decir por qué no la hay. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, la humildad como fundamento de la unidad. Miren lo que dice el versículo 3 y versículo 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Aquí está el problema, dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si hay un obstáculo para la unidad de la iglesia, eso es
la contención y la vanagloria. Ahora, interesante, la palabra griega contendáis se traduce mejor como rivalidad. Es alguien que hace las cosas con la motivación de su orgullo de forma egoísta, que lo lleva a actuar bajo una competencia con otros con el propósito de ser mejor que ellos para sí mismo. Contienda no solamente es una persona que podemos decir que nada está de acuerdo, no, es una persona que entra en competencia con otros con tal de sobresalir él, movido por sus motivos egoístas. Y son de esas personas, voy a poner este ejemplo, son de esas personas que a veces se creen con autoridad para que las cosas se hagan como ellos dicen solamente porque echan unos cuantos pesos a la ofrenda. Hay gente así. Yo recuerdo cuando entraba la pandemia, aquí había una parejita así. Echaban diezmos, echaban dinero, buen dinero echaban. Mejor Rico se va a acordar de las cantidades más o menos. Pero ellos querían decir qué hacer. Y cuando no decías o no hacías lo que ellos querían que ellos hicieran, se enojaban. Y un día uno de ellos me habló y me dijo, era la pandemia, pastor, ¿puede pasar por favor por el dinero del diezmo? Y le dije, no, hermano, ¿no puede o no quiere? No quiero. ¿Por qué no? Porque, y ya le expliqué los motivos, siento esto, hermano, y la verdad es que si usted cree que por lo que usted da tiene derecho a querer decirle a la iglesia cómo tiene que hacer las cosas, y si no te vas a enojar, prefiero que te enojes. No necesitamos tu dinero. Dios es proveedor de eso. Amados hermanos, si tú sientes y tú crees que por lo que tú echas en el alfolí tienes el derecho a ser mejor que los demás, estás equivocado. Tanto el que echa mucho como el que echa poco delante de los ojos de Dios para nosotros debe de ser igual. Para nosotros debe ser igual. Eso es lo que Santiago corrige a la iglesia precisamente. Que muchos le cedían los primeros asientos a los ricos y a los pobres no los querían atender hasta atrás. Ahora, ese es un grupo de creyentes. Hay otros que por todo se ofenden. Es que nunca toman mi parecer, es que mis ideas nunca son importantes. Es que a mí nadie me toma en cuenta. Y cuando alguien te toma en cuenta, quieres que te echemos flores y que te hagamos una fiesta y que te reconozcamos públicamente y que digamos, la hermana nos dio una buena idea. Apláudanle todos, bravo, la hermana nos dio una buena idea. Hermanos, hay gente que lo único que busca es su propia gloria. Hermanos, aquí nosotros no buscamos nuestra propia gloria, nosotros debemos buscar la gloria de Cristo. Y si mi don espiritual, y si mi talento, tu talento, mis finanzas, tus finanzas van a servir, van a funcionar para abonar a que la gloria de Dios crezca, con eso debemos de estar satisfechos. Es que el que debe de ser adorado y alabado no somos nosotros, es Cristo, hermanos. Es Cristo. Es que se nos ha olvidado que el que está sentado en el trono no somos nosotros, es Él. Y que todo lo que somos, lo que ganamos, lo que tenemos, lo que hemos adquirido es por medio de Él y para Él. Por eso dice el apóstol Pablo, no hagan nada por orgullo o por vanagloria. Si hay un pecado, hermanos, que es muy evidente, cuando existen problemas de desunión en un grupo de trabajo, en una organización, en este caso la iglesia, hermanos, es el orgullo y el egoísmo que habita potencialmente en el corazón de cada uno de nosotros. Y déjame darte una noticia, hermanos. Tú y yo, no hay ni aún uno que se salve de esto que voy a decir. Tú y yo somos potencialmente altos en orgullo y en egoísmo. Somos los que primeramente mis dientes y luego mis parientes. Primero yo, después yo, mañana yo y más tarde yo. Todos potencialmente somos orgullosos y egoístas. Nadie se salva de eso. Bueno, sí, solamente uno, Jesucristo.
Quiero que notes lo que dice Isaías 14, hermanos. Quiero que tú veas la profecía de Isaías al rey de Babilonia. Al rey de Babilonia. Isaías 14, 12. Algunos me van a decir, para pastor, aquí está hablando de Satanás. No, mira lo que dice Isaías 14, 12. La profecía no se interpreta directamente así, hermanos. Hay un mensaje para una persona específica y obviamente hay un mensaje también profético ahí. Pero mira lo que dice Isaías capítulo 14, 12 al 15. Quiero que tú leas desde el versículo número... Permíteme, porque quiero ubicarte bien. Versículo 4. Fíjate lo que dice. Pronunciarás ¿qué, hermanos? ¿Proverbio contra quién? Ok, hasta ahí. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Claro que todo el mundo cuando vimos el nombre lucero de la mañana pensamos en Satanás. Pero esta es una profecía que Isaías dio originalmente y directamente al rey de Babilonia. Y le dice dice Dios al rey de Babilonia: tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, en lo junto de las estrellas, allí levantaré mi Dios, seré como Dios. Note que el lenguaje es profético, hay muchas figuras de dicción aquí. Pero esto también lo vemos en el libro de Daniel. Cuando Dios le dice a Daniel, ve y háblale a Nabucodonosor y dile que si no se humilla, yo lo voy a humillar a él. ¿Y qué dijo Nabucodonosor, hermanos amados? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Hermanos, estos dos textos son el claro y vivo ejemplo de lo que es el orgullo en el corazón del ser humano. Queremos grandezas. Queremos ser un Dios. Queremos ser famosos, reconocidos, populares. Y voy a decir algo que voy a lastimar los corazones. Yo sé que voy a lastimar sus corazones. Pero hermanos, discúlpenme, pero para eso me pagan, para lastimar sus corazones. ¿Cuál cree usted que es el propósito de una persona al procurar hacer contenido en internet para que tenga muchos seguidores? ¿Cuál cree que usted es el propósito de esa persona? ¿Usted cree que el propósito de esa persona es hacerle el bien a la humanidad? A lo mejor algunos. Pero ¿cuál es el propósito real escondido detrás del corazón de una persona que desea ser vista por millones de personas y alcanzar popularidad y fama? Su propia gloria, hermanos. Su propia gloria. Si en nuestro corazón está la intención de querer ser vistos por todos los hombres, admirados, reconocidos, alabados, admirados, nos hagan bonitos comentarios siempre, ¿cuál es el propósito detrás del corazón de todo eso? Nuestra propia gloria. Te voy a poner un ejercicio. Si eso no fuera cierto, ¿por qué cuando alguien no está de acuerdo en un comentario negativo que te hace, te enojas? Si mi propósito fuera la gloria de Dios y alguien de la iglesia viniera y me dijera: Pastor Carlos, no me gustó tu predicación, digo, bueno, pues está bien. Pero si me molesta y si me enoja, es porque entonces yo no estaba buscando la gloria de Dios realmente. Yo estaba buscando mi gloria personal. Hermanos, ¿a qué voy con esto? El orgullo es tan sutil que muchas veces ni cuenta te das que estás tan lleno de orgullo. El orgulloso dice: yo no tengo orgullo. El orgulloso dice: el que está mal es él, no yo. El orgulloso dice: ese es su problema, no es el mío. El orgulloso dice: yo no tengo por qué pedir perdón, el que tiene que pedírmelo es él. El orgulloso dice: yo no creo que lo que él dijo sea cierto. El orgulloso siempre dice: esa persona siempre me tira cosas malas a mí, porque no me conoce. Pero yo pregunto, hermanos,
¿No es esta la razón de la caída del hombre? ¿No fue el orgullo a lo que Satanás apeló, la que la serpiente apeló en la mujer cuando le dijo que si comía del árbol de la vida sería como, del árbol de la ciencia, el bien y el mal, sería como Dios en su conocimiento? ¿No es este mismo pecado el que llevó a los ciudadanos de Babel a edificar una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo? ¿No fue el orgullo lo que llevó a Satanás a ser echado como un arcángel que Dios creó para convertirse en un enemigo de Dios? Hermanos, el orgullo es un pecado potencialmente destructivo. El egoísmo es la búsqueda de mi propio bien antes que el bien de otros. ¿Y sabe cómo le llama Pablo a esto, hermanos? Carnalidad. Carnalidad. Vea lo que lo que Pablo nos dice en Filipenses 4. ¿Qué es lo contrario entonces al orgullo? Mire lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 4, y nuestro texto, hermanos. Filipenses 4. Perdón, 2, 4. 2, 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda y por vanagloria. Este es el obstáculo de la humildad. Este es el obstáculo, de la unidad. Vea lo que necesitamos echar como cimiento. Antes bien, con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. La humildad, hermanos, es el fundamento que se necesita para mantener la unidad en la iglesia. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo les dice a los filipenses: en ustedes está el consuelo de Cristo, en la comunión con el Espíritu, el amor de Cristo, la misericordia, el afecto entrañable. Ya que en ustedes están estas cosas, completen mi gozo, llenen mi corazón de gozo, siendo unidos, estando en armonía unos con otros, mostrando el mismo amor. Pero no hagan nada con contienda o vanagloria. No busques tu propio bien, no busques tu gloria personal, antes bien con humildad, teniendo a tu hermano como más importante que tú. Ese es el mensaje completo de esto. Hermanos, para nosotros, tú y yo somos más importantes que otros. Nos gusta ser servidos, pero no nos gusta servir. Y cuando anteponemos nuestros deseos primero, cuando primeramente ponemos nuestra propia gloria, cuando nosotros nos sentimos superiores a los demás, lleva a una división. Vea lo que dice el pastor Miguel Núñez de lo que es una división en su libro, Una iglesia conforme al corazón de Dios. La división es un alejamiento entre dos personas. Y el alejamiento es la evidencia de que la división es una actitud o conflicto afectivo o emocional entre dos individuos, iglesias o grupos, escucha esto, que regularmente se origina por envidia, celos, orgullo, egoísmo o deseos de controlar al otro, todo lo cual resulta en resentimiento personal, en malicia, en amargura y dudas acerca de las intenciones del otro. La división se da cuando las personas involucradas perciben una amenaza a sus necesidades, sus intereses, sus preocupaciones. O sea que, hermanos, el orgulloso siempre siente que cuando no se le toma en cuenta o no se le tomó parecer a sí mismo, siente que todo es una afrenta contra él. Es que todos están contra mí. Es que yo ya no soy parte de la iglesia. Ya no me siento parte de la iglesia porque no me toman en cuenta. Y yo te voy a decir lo que Pablo dijo en su lenguaje a los Corintios: qué inmaduro eres. Qué inmaduro eres. No puedes decir que sigues la voz del Espíritu Santo con este pensamiento inmaduro. Esto es incongruencia total. Hermanos, muchas veces mi opinión no ha sido tomada en cuenta.
Muchas veces lo que yo quisiera hacer no se toma en cuenta, pero eso no quiere decir que es porque nadie le importe lo que yo piense. Porque no buscamos quién tiene la idea más grande, buscamos que la gloria de Dios sea impresa y vista. Por eso dice Pablo, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. El humilde antepone como principal importancia lo que los otros sean antes que lo que él quiere. El humilde no considera que su opinión es más importante que las de otros. El de mente humilde pone su vida en servicio de los demás, procurando el bienestar de su prójimo antes que el del mismo. El humilde nunca siente que es humilde. El humilde permite que otros asciendan, y si él tiene que descender escalones, lo hace para que otros asciendan escalones. Él no se siente más importante, el humilde no se siente más valorado, el humilde tampoco entra en un victimismo de que es infravalorado, sino que el humilde entiende que su vida puede ser de bendición y que él nunca busca el reconocimiento personal. El humilde nunca busca reflectores que estén sobre él. El humilde no busca su beneficio personal. Él no se considera más importante que otros. El humilde siempre cree que otros pueden hacer las cosas mejor que él. Ese es el pensamiento humilde. Hermanos amados, si hubiera humildad en la iglesia, la división de la iglesia bajaría considerablemente. El problema es que todos anhelamos ser reconocidos, vistos, admirados. Y eso pasa también en el matrimonio. Ay, hermanos, con tal de ganar la discusión somos capaces de hacer lo que sea. Con tal de ganarle la discusión a tu mujer eres capaz de hacer lo que sea. Y déjame darte un consejo, varón. Desde entrada, cuando quieras empezar a discutir con tu esposa, ya tienes la batalla perdida. No le vas a ganar. Eso te la dejo gratis. Te vas a ahorrar un montón de... ¿Sí o no, hermanas? Las hermanas no, pastor. No. Las hermanas humildemente van a decir, sí, pastor, es cierto. Hermanos, la realidad es que todos queremos tener la razón. Y cuando hay una discusión intensa, cuando hay una discusión acalorada, es porque cada quien está firmemente convencido de que tiene la razón. Y cómo nos cuesta trabajo decirle a la persona, perdóname, yo no tenía la razón. Cómo nos cuesta trabajo decir esas palabras mágicas. Porque hay tanto orgullo en el corazón de nosotros que somos incapaces. Preferimos no hablarle a la esposa y voltearme a la cama que decirle perdóname, yo no tenía razón. Preferimos 1000 veces estar 3 días sin hablarnos y sin que no te eche lonche. Pero prefieres 1000 veces irte sin lonche al trabajo por toda una semana con tal de decirle, mujer, tú tenías la razón. Hermanas, prefieres 1000 veces que tu esposo no te lleve a pasear o no te dé dinero con tal de decirle, mi amor, tenías razón, yo estaba mal. Nos da risa, hermanos, pero el orgullo así funciona. Preferimos romper las hermosas amistades y relaciones que hemos tenido con tal de decir, yo tengo la razón y a mí no me importa lo que los demás piensen. Y yo pregunto, ¿y dónde está la humildad? ¿Sabe qué es lo que necesita la iglesia, hermanos? Más personas como Cristo. Y yo pido, hermanos, de veras, y esa es mi oración como pastor, que Dios nos ayude realmente a cada uno de nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, en nuestra comunión íntima, a decirle a Dios todas las mañanas, antes de salir del trabajo, a venir a la iglesia, Señor, ayúdame a morir a mí mismo. Señor, ayúdame a morir a mí mismo. Ayúdame a no ver mis ideas como las únicas que existen. ¿Sabe por qué iglesias de la misma fe y práctica no pueden cohabitar juntas? Porque cada quien antepone sus convicciones como la verdad absoluta. Porque yo digo, esta iglesia, aunque no lo decimos con la boca, sino con nuestras actitudes,
Esta iglesia tiene la única verdad de práctica absoluta. Y rompemos nuestra comunión con Dios. No todos tienen que hacer las cosas como nosotros las hacemos, pero no quiere decir que porque ellos no hagan las cosas como nosotros las hacemos, que ellos estén mal y nosotros estemos bien. O no quiere decir que ellos estén bien y que nosotros estemos mal. El Espíritu guía a cada uno. Amados hermanos, ahorita en el siguiente servicio vamos a ver nuestro ejemplo máximo de humildad. Tu ejemplo de humildad no eres tú, no es el pastor, no es tu familia. El ejemplo de humildad máximo es Cristo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.